De esta tarde, la diputada Melina Vázquez, que es miembro de esta Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, conversando sobre esta ley que ha causado revuelo, que ha causado polémica, interrogantes, las llamadas fake news, noticias por dilucidar. Pero bueno, vamos a seguir revisando los artículos para poder tratar de explicar y de entender por qué ocurren estas cosas, ¿no? Por qué se difunde información inexacta. Vamos a revisar artículo 12 de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. Finalidad, artículo 2 lo habíamos visto, este es el artículo 12, participación en la educación media. El Ministerio, con competencia en materia de educación, creará una instancia de organización y participación de las y los estudiantes pertenecientes a los institutos oficiales del Subsistema de Educación Básica. La finalidad, desarrollar procesos organizativos mediante la elección de voceros estudiantiles. Organización y funcionamiento será establecido de estos voceros mediante su reglamentación interna. Y el Ministerio, con competencia en materia de educación, desarrollará los espacios de consulta, encuentro y diálogo a los fines de garantizar la participación de los estudiantes del subsistema de educación básica. Entonces, estamos hablando acá de elección de voceros estudiantiles, de comisiones y de organizaciones internas de los estudiantes para abordar temas que preocupan al acontecer estudiantil, y probablemente uno de esos temas también sea el tema de los salarios, porque muchos jóvenes están preocupados porque hay docentes que han tenido que lamentablemente renunciar a sus centros de educación. Los que se mantienen es por vocación y tienen que tener 2 o 3 empleos para poder justamente cubrir y dar clases a los alumnos. No es fácil el tema del transporte, o sea, ¿qué es un salario mínimo, ¿no? En comparación a lo que... Es más, 10 salarios mínimos no es nada, para decirlo de una forma más clara. Es difícil para los docentes y es difícil para el cuerpo estudiantil la situación que se está enfrentando. Es más, muchos niños hemos notado a través de algunas entrevistas con maestros, con docentes, que también muchos niños faltan a clases por el mismo tema económico, el tema de la alimentación, el programa de alimentación escolar. He conversado con jóvenes en días recientes y esto es uno de sus temas de preocupación. Igual pasa en el sector universitario, que no es tema de discusión ahora, pero que también es parte de esas preocupaciones, que cada día más abandonan las aulas porque no tienen cómo mantenerse. Sí, ya no viene siendo solamente la deserción escolar por parte de los estudiantes, sino también de los educadores, porque el tema del salario ha sido una situación bastante grave para los hogares venezolanos. El solo hecho de trasladarse a la institución educativa genera un gasto que en eso solamente se va el salario. Y si no tenemos seguridad social, si no hay ni siquiera cómo cubrir para los medicamentos en una enfermedad, no solamente del mismo educador, sino de alguien de su familia. Mire, en relación al tema de las elecciones, que deben ser democráticas dentro de cada institución educativa, vienen en varios niveles, tanto a nivel de las aulas de clase, a nivel municipal y a nivel nacional, para finalmente realizar esos congresos. Este tipo de consejos estudiantiles dan la oportunidad que se organicen. Hablando de cuando se hace mención de lo de la participación ciudadana, hacemos mención de algo tan importante como lo que es la ciudadanía. Sí. Convertir a nuestros estudiantes en ciudadanos con sentido de pertenencia no solamente de sus instituciones educativas, sino también de su país. Los estudiantes están en el derecho y en el deber de estar informados y también de tener sensibilidad y de tener ese sentido de pertenencia con su educador, con su docente, pero jamás en ningún momento estar pretendiendo alguno de nosotros de esa manera irresponsable de que el estudiante del subsistema de educación básica asuma el rol tan importante que tiene el educador dentro del aula de clase, que pasa por una universidad, que estudia una carrera, que se hace profesional con vocación de servicio, es cierto, pero eso no quiere decir que sea un voluntariado. Claro. Y otro de los temas que también están presentes dentro de las preocupaciones o problemas del sector estudiantil es el tema de la conectividad, el acceso a Internet, tener equipos de estudio. La encuesta nacional de juventud de la Universidad Católica Andrés Bello pues también da cuenta de esa problemática, de cómo son pocos los adolescentes y jóvenes que tienen en casa los recursos suficientes para poder atender las nuevas necesidades que también amerita el tema de la educación, y es otro de los debates que también los jóvenes pueden participar porque es necesario escucharlos y conocer propuestas. Además, los niños y nuestros jóvenes están demandando otro tipo de educación con mayor tecnología, el estudio de robótica, de otros modelos educativos avanzados que el mundo también requiere y de cara a los problemas que vienen a futuro para ellos poderse formando, adaptándose pues al mundo actual, ¿no? Bueno, con mayor razón entonces pudiéramos hablar de que esta visibilidad
que se le comienza a dar nuevamente después de unas décadas a los estudiantes del subsistema de educación básica para que discutan este tipo de temas dentro de las instituciones educativas y hagan las exigencias necesarias a los entes o a los organismos competentes gubernamentales para que levanten y alcen la voz en relación a todas estas necesidades y requerimientos que no solamente tiene la población venezolana, sino en este caso tan importante que son los estudiantes. Eso es necesario y es una oportunidad de oro que tienen los estudiantes en este momento y el personal de docente, además de la comunidad educativa que tiene que involucrarse para hacer todo este tipo de exigencias de una manera responsable hacia quienes tienen la obligación y el deber de responder a todas estas debilidades que tenemos nosotros en el sistema educativo. Diputada, vamos a ver otros argumentos de otros dirigentes juveniles. Aquí lo tenemos en el portal web del Carabobeño. Esta es una opinión de Luis Silveira, que él dice lo siguiente: la ley de participación estudiantil coarta la intervención ciudadana. Este dirigente juvenil afirmó en una rueda de prensa que la ley de participación estudiantil, lo vemos ahí en pantalla, que propone el gobierno, busca transformar esos consejos estudiantiles que estamos mencionando en centros burocráticos del Ministerio de Educación. Él es miembro del Movimiento Social y Político Alianza del Lápiz y ha dicho que acá se propone que el sector educativo vigile y maneje las apelaciones estudiantiles, lo que restringe completamente a las nuevas generaciones. Esta ley, en lugar de procurar la participación ciudadana, realmente lo que hace es coartarla. Destacó que hay poca coherencia entre la ley, pues se contradice lo de los artículos 2 y 62 de la Constitución Nacional, donde se dictan principios y valores básicos que debería tener el Estado. Esta es la opinión de Luis Silveira, de la Alianza del Lápiz. Diputada, su opinión en respuesta a esto. Mire, yo insisto en que esto es una oportunidad que tienen los estudiantes del subsistema de educación básica, que son el futuro de este país y que son quienes van a asumir las riendas de Venezuela en los próximos años, a que se enfoquen como oportunidad en esto que hoy, en la actualidad, se llaman consejos estudiantiles, pero que en el pasado eran los centros de estudiantes, y que a través de estas oportunidades asuman las riendas desde esas instituciones educativas con liderazgo, con vocación, con convicción, con formación democrática, para que asuman esos espacios y en el futuro sean ellos quienes estén asumiendo las riendas de este país. Es una oportunidad que está totalmente clara, lo decía anteriormente. ¿Quiénes son los que asumen hoy las jefaturas de los diferentes partidos políticos, independientemente de la corriente que tengan actualmente? Quienes lideraban y quienes formaban parte de esos centros de estudiantes. Nosotros no podemos dejarle los espacios solamente a un sector político. Eso es, como por lo menos hablando del tema de la Asamblea Nacional. ¿Por qué los diputados de oposición de la Asamblea Nacional son minoría? Porque es que un grupo, parte de la oposición, que se hace llamar también así, porque no era conveniente solamente para un sector, entonces no llamaron a votar, confundieron al electorado, lo desmotivan, entonces después se hacen exigencias y reclamos cuando tenemos minoría producto de esa desmotivación que se hizo al electorado. Entonces es un tema de que nosotros siempre tenemos que involucrarnos en la política, tenemos que involucrarnos porque todos somos responsables de lo que sucede en Venezuela. Pero ahora esos sectores han llamado a participar a un proceso electoral y de hecho el día de hoy se anunciaba la fecha de la elección primaria, de la cual ustedes también tienen una posición al respecto. Bueno, ahí seguimos hablando y nos vamos por el mismo camino. Entonces se está convocando a una propuesta primaria, pero resulta que con estos sí y con estos ya. ¿Cómo hacemos nosotros o qué mensaje le damos al país como oposición, como una oposición, cuando yo digo, bueno, con este sí, pero con este no? ¿Quién soy yo para juzgar o para decir quién tiene la garantía o quién tiene los créditos para formar parte de ese proceso primario? Pero también hay una opinión pública que rechaza a los partidos políticos que pues tuvieron la judicialización, este proceso por parte del TSJ. Muchas veces preguntan, pero ¿cuál de las dos Acción Democrática? ¿Cuál de los dos Mira, esas son dificultades que han tenido los partidos a nivel interno. Y que generan más confusión también en esa opinión pública que también dice, estamos cansados de la política y de los políticos. Quienes se cansan de la política es por culpa de los políticos que han hecho que se pierda credibilidad en nosotros. Pero los partidos políticos a quienes nos están vetando y nos están cercenando el derecho de estar dentro de esos conteos primarios, hemos demostrado siempre y hemos sido coherentes, hemos participado